Veamos cómo funciona el periodismo en Colombia. Para ello analizaremos este titular. Fijémonos en las primeras dos frases. Masacre laboral, palabras que usan para decirle al lector que lo realizado por el gobierno fue negativo, pues esta palabra solo puede hacernos imaginar matanzas o exterminios. El titular continúa diciendo que esta masacre laboral se debió a que fueron sacados 15 funcionarios del equipo de prensa y luego, como es una revista que vende, nos obliga a leerla. Por eso sus últimas dos frases terminan preguntando qué pasó, seguido del link del artículo del que un poco porcentaje entrará, y la gran mayoría de personas que leyeron este titular quedarán con las frases masacre laboral. Pero ahora miremos este mismo titular, pero ya no de Gustavo Petro sino de Milei, en la que el presidente argentino despide a más de 7.000 empleados públicos, pero ya no lo llaman masacre laboral, sino así, siguen los recortes, y de esta manera minimizaron los despidos y de forma jocosa agregaron: de un plumazo Javier Milei despidió a más de 7.000 empleados públicos. Ahora bien, ¿en qué momento la salida de 15 empleados fue una masacre, pero la de 7.000 un recorte? La realidad es que la diferencia es abismal, pero Semana conoce muy bien el trabajo que debe realizar y por medio de trucos en el lenguaje logran direccionar las emociones y opiniones de los colombianos hacia un lado u otro, pues al leer ambos titulares es probable que nos ofendamos por la masacre laboral, pero nos llena de alegría los recortes de un plumazo, y en últimas la imagen negativa es para Petro y la positiva para Milei. Pero ¿por qué los medios realizan este tipo de acciones no solo contra el presidente sino contra la población? Sigamos indagando. Una de las periodistas estrellas de Revista Semana es María Andrea Nieto, quien al impartir sus comunicados debería por ética profesional limitarse a ser lo más objetiva posible, es decir, no inclinarse hacia un lado u otro, pues esto ensucia su actividad en el periodismo. Pero ¿cómo pedir que un medio no ataque al gobierno si sus propios periodistas dicen abiertamente que este gobierno es un desastre? Hacen insultos a nivel personal sin prueba alguna, como Colombia, potencia mundial de la bebida, y acusan a los ministros de ser chavistas que odian al empresariado y que aquí en Colombia ya empezaron. Pero las consecuencias son mucho más graves que insultos personales contra el presidente. Lo que verdaderamente está mal es la tergiversación de la información, posiblemente a propósito, que estamos seguros que muchos medios lo hacen con la intención de atacar al gobierno Petro. Para ello vamos en concreto a mostrarles cómo lo han hecho esta vez y cómo al parecer se unen con personalidades de la derecha para dar mayor cobertura a sus titulares, que en últimas siempre terminan siendo falsos, pero que incluso aunque han sido corregidos, el trabajo de atacar la imagen de Gustavo Petro ya se ha hecho. Miremos, Semana publicó este titular: atención, presidente Petro propone nueva reforma tributaria que subiría tarifas de impuestos a las personas naturales. Si nos quedáramos con el titular malintencionado de Semana, no podríamos pensar otra cosa que Petro le subiría impuestos a todas las personas naturales, es decir, a todos los colombianos, tal como lo ha compartido el medio uribista Viviral 24, quien dijo que Petro anunció reforma para que todos los 50 millones de colombianos declaren y paguen renta, video que vieron cerca de 240.000 personas y que luego fue transformado en imagen para decir que aunque Petro subió el salario mínimo a 1.300.000 pesos, que ahora pondrá a declarar y pagar renta a quienes ganen desde un salario mínimo en adelante. Lo que no dijo Semana ni los demás medios es que lo que propuso el presidente fue reducir los impuestos a las empresas y subirlo a las personas naturales, pero solo a las de altos ingresos, es decir, a los dueños de las empresas, no a todos los 50 millones de colombianos como falsamente se ha publicado. Pero aunque saben que la noticia es falsa, la periodista María Andrea Nieto al parecer intenta engañar a los colombianos compartiéndola, agregando que Petro va a destruir a la clase media e incluso busca hacerle creer a los colombianos con sus preguntas que los impuestos no son para los 4.000 más ricos sino para todas las personas del país, y continúa con la desinformación. El 2024 llega con una nueva reforma tributaria para subir impuestos a la clase media, anuncia Petro. ¡Feliz año! Guillo dijo que lo que le da risa es que la primera línea que
quemó el país para subir a Petro y que ahora Petro está proponiendo lo mismo que en su momento propuso Carrasquilla y su polémica reforma tributaria. Miguel Polo Polo salió con las mismas. Cuando Duque quiso hacer lo mismo, la izquierda salió a las calles con la excusa de que querían volver a los ricos más ricos y los pobres más pobres. Hoy Petro propone lo mismo y a los petristas les toca tragarse el sapo. Estos izquierdistas son una incoherencia total. Si Castro o Chávez ven lo que su pupilo Petro está promoviendo hoy, se revolcarían en sus tumbas, y Polo Polo espera que los izquierdistas, como él los llama, salgan a protestar basándose en las noticias de semana y en sus publicaciones, cuando los mismos usuarios le contestan. La de Carrasquilla pretendía cobrar renta a personas que ganaran desde 2.5 millones, nada que ver con lo que propone Petro, que paguen más solo los de ingresos elevados. Aprenda a leer. Pero parece que no se trata de aprender a leer, pues claro que saben leer. Lo que hacen los medios y estos congresistas es mal informar con malas intenciones, pues la FM también publicaba: presidente Petro propone hacerle un reexamen a la reforma tributaria para bajarle la tasa de renta corporativa a las empresas y subir la renta de personas naturales, por lo que Gustavo Petro les respondió: siempre que se hace una propuesta aparece el sesgo con la intención de desprestigiar al gobierno. Siempre que hay que aclarar, ya se produjo el daño, un daño que sobre todo acaba con el debate público. La propuesta es bajar el impuesto de renta a las empresas y elevar el impuesto de renta a las personas naturales de más altos ingresos, es decir, a sus propietarios. ¿Para qué? 1. Para tener estructuras tributarias similares a la mayoría de los países del mundo. 2. Permitir que las empresas crezcan y tengan rentabilidad. 3. No desfinanciar al Estado, porque no habría ni más volumen de dinero recaudado ni menos. 4. Hacer más progresivo, es decir, más justo el sistema tributario. Propusimos además quitar IVA a actividades del turismo y generar exenciones a las energías limpias. Señores de la prensa, permitan que la sociedad, y en este caso las empresas y los empresarios, discutan la propuesta sin manipulación. Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria. Creo que es el momento de ver sus impactos, la que se aprobó en el Congreso, en este gobierno, y verla de cara a la producción. La reforma ha sido radicalmente transformada por decisiones judiciales, etcétera. No es la misma que presentamos. Pero de cara a elevar la actividad productiva del país necesita un reexamen. Yo propondría que con el empresariado, con los trabajadores, si están de acuerdo, fortalezcamos la empresa. Y eso implica, sin desfinanciar el Estado y sin pensar en mayores tributos, en bajar la tasa de renta corporativa, es decir, la que pagan las empresas, y subir la renta de personas naturales en sus grados más altos. De tal manera que la empresa se libere para poder competir y ser más productiva. Les propongo en la mesa de productividad trazar la senda para una caída real y sostenible de la energía eléctrica. Estas actividades podrían hacer que estemos listos para reimpulsar de manera fuerte la economía del país hacia el futuro. Creo que hay que crear unas exenciones tributarias en turismo y en energías limpias. Estas son propuestas para la discusión que creo debe iniciarse una vez ya terminado el escenario legal de concertación del salario mínimo, como mesas informales de concertación entre trabajadores, empresarios y gobierno nacional.